Vamos a comentar el trabajo filosófico de Nicolás Salmerón titulado Crisis general de los pueblos cultos, publicado en agosto de 1882 en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, de corte krausista, como el texto de Nicolás Salmerón. En 1882 el diagnóstico que nos hace Nicolás Salmerón de su tiempo es que el estado del pensamiento y el estado de la vida es un estado crítico. ¿Y qué se precisa para salir de ese estado crítico? Pues un nuevo ideal que tiene que ser construido, literalmente nos dice, bajo una más clara y comprensiva y racional idea del destino humano, mediante libre indagación formada. En esta frase hay dos ideas a subrayar: claridad comprensiva, indagación libre. La claridad comprensiva la enlazamos con esos tres motivos que nos dan razón del emerger de la tradición analítica precisamente a partir de esta época. En Centro Europa, también en España, también en Estados Unidos, también a principios del siglo XX, incluso en Rusia/Unión Soviética. Pues el tema de su tiempo, los rasgos que caracterizan la España de 1882 tiene que ver con la indiferencia, el escepticismo, el aburrimiento, el miedo, y nos dice literalmente Nicolás Salmerón que atravesar la indiferencia, el escepticismo, el aburrimiento, el miedo es inevitable. Piense, amigo no lector, porque estamos en medio audiovisual, interactuante, pensemos juntos si en nuestra España actual también los rasgos de indiferencia, escepticismo, aburrimiento, miedo tienen algo que ver, o en la parte de España, el mundo entero. En el caso de que la respuesta sea positiva, Nicolás Salmerón tiene vigencia para nosotros. Y así podemos saber qué nos aconsejaría hacer Nicolás Salmerón. Nos aconseja hacer un examen libre de conciencia. Examen libre de conciencia lo enlazamos con el segundo rasgo que dice que tiene que tener Nicolás Salmerón, es el nuevo ideal. No solo la claridad expresiva y racional, sino una libertad de conciencia, una indagación libre. Porque él se cree, en su afirmación, de que bajo las coordenadas de la Iglesia y del Estado que tenga que ver con el antiguo régimen o que guarde relación con el antiguo régimen, bajo esas coordenadas estatales y eclesiásticas no se puede pensar de forma libre. Por eso nos dice indagación libre y formada, y para poder hacer un verdadero y cabal examen de conciencia. Examen de conciencia que el resultado que le otorga Nicolás Salmerón son dos aspectos: contradicción de ideas y lucha de intereses. Contradicción de ideas apunta directamente al elemento dialéctico, presente en la filosofía, incluso antes de Platón en adelante, y lucha de intereses. Lucha de intereses tiene que ver, estamos en 1882, tiene que ver con la música, nos resuena a Karl Marx. Bueno, escribir en España contradicción de ideas tiene un tono especial a cualquier otro país, porque España, al menos desde el siglo XIX, pues es un mal lugar para el centro político. Lo español, habrá que indagar por qué, tiene que ver con una lucha binaria entre dos polos distintos. Así estamos en 2020, así estuvimos en los años 30 del siglo XX, así estuvimos en todo el siglo XIX. España es un mal lugar para que cuaje a la larga el centro, porque estamos atravesados por una visión dialéctica. Quizá como otros pueblos del mundo, pero aquí de forma especial. Y antagonismo de intereses, estamos diciendo que resuena a Karl Marx. Cabe decir que en 1882 a Karl Marx en agosto de 1882 a Karl Marx no le quedaba ni un año de vida. Creo que cogió una bronquitis o una pulmonía que se fue agravando y al final murió. Creo que a los 64 años. Bueno, pues esta contradicción de ideas y esta lucha de intereses, lo que nos dice Nicolás Salmerón es que agitan y conmueven las sociedades contemporáneas como nunca antes. Bueno, dice sociedad contemporánea, no se refiere solamente a la española. Tal es así que su tiempo, él es consciente en su época que a su tiempo se le llama la era de las revoluciones. Ahora aparece en el texto, el Salmerón protestante. El Salmerón protestante que protesta contra la tradición católica española y latina en general. El Salmerón protestante, y añadimos nosotros, y negro legendario, atribuye unas características al mundo protestante, a los pueblos, dice pueblos, no países, a los pueblos protestantes, y otras características
a los pueblos católicos latinos. Salmerón, el Salmerón protestante legendario, atribuye intimidad, racionalidad, libertad, prosperidad a los pueblos reformados. Quizá tiene conexión con lo de Max Weber de que el origen del capitalismo está en el espíritu protestante. Ya Salmerón ya atribuye esa intimidad de conciencia protestante a la prosperidad económica. Bueno, si esos son los rasgos de los pueblos reformados, intimidad, racionalidad, libertad, prosperidad, pues un rasgo principal de los pueblos católicos y de los pueblos latinos es la caída en las vanidades exteriores, centrarlo más en lo exterior que en lo interior. Tal es así que se ha acrecentado en los países latinos y católicos mirar nada más que lo exterior en vez de con lo interior, se ha acrecentado, se ha perjudicado por esa alianza entre altar y trono. Esa alianza entre altar y trono lo que ha provocado es que la gente en los pueblos católicos y latinos pues sea ignorante y esclava. Ignorante a nivel vital, porque realmente no saben vivir auténticamente bajo las ideas de su propia conciencia, y son esclavos anímicamente, su alma es esclava o esclava del marco eclesiástico. Literalmente, y aquí viene el carácter negro legendario de Nicolás Salmerón, dice: en ningún pueblo encontró tan ciega y dura resistencia como en España este nuevo y saludable espíritu que debía presidir a la transformación de las instituciones fundamentales de la Edad Media. O sea, que ese nuevo espíritu transformador que había que sacar a los pueblos de la oscuridad medieval para entrar en un nuevo espíritu, eso en España no ocurrió. O es más, o es peor. En España encontró la peor resistencia. Habría que recordar, Nicolás Salmerón, de dónde salieron los barcos que dieron la primera circunnavegación del planeta Tierra, demostrando así en la práctica una teoría. De qué país, de qué pueblo, de qué cultura emergió el derecho internacional. Un derecho internacional que iba muchísimo más allá de la jurisdicción medieval. Incluso continúa Nicolás Salmerón de aquí, o sea, de la resistencia ciega y hostil de España hacia la nueva visión transformadora de lo medieval, de aquí la inferioridad notoria, dice, no tanto de nuestra raza, digamos, pero sí de la situación, de aquí la inferioridad notoria de situación en que se halla al presente, o sea, 1882, nuestra raza respecto de la germánica. Inferioridad de situación de la raza española respecto a la raza germánica en 1882. Y nos pone una nota para explicar esto, que la nota es incluso hasta peor. La nota nos dice: la hegemonía de Alemania en Europa nacía de la superioridad de su cultura y del vigor moral que ha engendrado en el pueblo la emancipación de la conciencia. Y continúa esa nota incluso diciendo: mientras dure el trabajo más interno que externo de elaborar el nuevo ideal de vida, más interno que externo, la superior dirección del espíritu seguirá encomendada a la raza germánica. La superior dirección del espíritu quedará encomendada a la raza germánica. ¿Qué tenemos que decir ante todo esto? Pues tenemos que recordar lo que decía Fichte. Fichte decía que quien reconozca el desarrollo del espíritu alemán, el espíritu del pueblo alemán, quien lo reconozca, aunque no sea un alemán biológico, aunque no se exprese en lengua alemana, está siendo alemán. Bueno, pues bajo esta apreciación de Fichte, Nicolás Salmerón claramente es alemán, por reconocer esa superioridad de la raza germánica respecto a otras, en concreto la nuestra, la española, o la hispana en general, como que ellos pueden hacer examen libre de conciencia y nosotros no. Habría que recordar, Nicolás Salmerón, que la metafísica alemana, o sea, Fichte es idealista, procede de la metafísica alemana. ¿Y la metafísica alemana de dónde proviene? Pues de Suárez. Nicolás Salmerón debería haber hecho glosas a Suárez para entender el carácter del pueblo español. Es que incluso podemos decir que Salmerón se adelanta. Salmerón es profeta de varios individuos, no todos susceptibles de la misma denominación. Se antecede a Rawls, como ya dijimos en el vídeo anterior, y vamos a repetirlo en este, pero también antecede a Heidegger, en el sentido de que Heidegger consideraba que únicamente, o la mejor lengua para poder pensar filosóficamente, aparte del griego,
es el alemán. Pues Nicolás Salmerón está en esta línea, reconociendo la superioridad del pueblo alemán en lo concerniente a pensar de forma libre, haciendo examen de conciencia. Bueno, nos vamos a su concepción evolucionista que siempre tiene en toda su obra de la historia. Concepción evolucionista que no podemos dejar de recordar que en 1882, en la época que está escrito este texto de Crisis General de los Pueblos Cultos, en 1882 cuando fallece Darwin. Bueno, pues Salmerón, fiel a su concepción evolucionista de la historia, o en la historia, afirma que el sujeto humano, ya sea un individuo o un pueblo, el sujeto humano va pasando por una serie de evoluciones en la gradual formación de su conciencia. Y como ni la Iglesia ni el Estado son susceptibles, nos está hablando en 1882, a reformarse, a cambiar, sobre todo ese Estado que todavía tiene vinculación con el antiguo régimen, o así le gustaría a algunas personas del Estado, pues ni la Iglesia ni el Estado pueden servir a las nuevas sociedades, porque o se reforman o sucumben. Y ciertamente, añadimos nosotros, a partir de esta época de 1882, y bueno, aquí habría que reconocer cierta contribución del pueblo germánico, pues a partir de 1882, los siguientes 50-60 años, en Europa se construyó el Estado de Derecho, el Estado de Derecho de bienestar, ¿no? La Iglesia se reformó, al final acabó reformándose en parte en el Concilio Vaticano II, pero eso fue muchas décadas después de este texto, en 1882. Nicolás Salmerón afirma que la Iglesia no se va a reformar y tuvo razón que en las siguientes décadas no se reformó la Iglesia hasta que no vino el Concilio Vaticano II. Podemos considerar si la teología de la liberación es parte de la reforma de la Iglesia. Y es que nos dice Nicolás Salmerón que las instituciones, una vez gastadas sus ideas, se cierran institucionalmente. Esto es, se agotan. Si no reacción, si las instituciones, una vez agotadas sus ideas, no se adaptan a los nuevos tiempos, sucumben, se cambian o sufren una reacción. Así, en su época, en 1882, lo que nos está diciendo Nicolás Salmerón es que ante la Iglesia intolerante, ¿cuál fue la reacción? Irreligión. Ante el Estado que quiere ser absolutista, ¿cuál fue la reacción? La anarquía. Es decir, nos recuerda otra vez Nicolás Salmerón que vivimos en un contexto dialéctico, en una lucha de ideas, en una oposición de contrarios. ¿Cuál sería la solución? La solución es esa dualidad, porque vamos, ni Nicolás Salmerón ni quiere vivir en la irreligión, tiene un componente protestante en su manera de pensar, ni quiere vivir en una religión intolerante, ni quiere vivir en un estado absolutista, ni quiere vivir en la anarquía. Es más, se puede considerar a Nicolás Salmerón uno de los padres o uno de los abuelos intelectuales de la socialdemocracia. Pues bien, la solución para Nicolás Salmerón es que en los cultos la solución pasa por construirse constituciones libres, unas constituciones en las que se construyan los principios comunes de justicia. Los principios comunes de justicia que en 1971 tenemos un examen riguroso de cómo podían ser bajo el texto La teoría de justicia de John Rawls. En este sentido, repetimos el mensaje del vídeo anterior de Nicolás Salmerón como profeta de John Rawls. Pues bien, lo que nos está diciendo Nicolás Salmerón es que la Iglesia católica desde el siglo XVI, que tuvo cierto amago de apertura, a partir del siglo XVI la Iglesia católica se va cerrando, pero se va cerrando en un movimiento que incluso es una marcha contraria al del Estado, porque la Iglesia católica cada vez concentra más poder, la Iglesia católica cada vez es menos fraternal, menos fraternidad y más absolutismo, la Iglesia católica cada vez desciende más hacia la idolatría y la Iglesia católica cada vez, de su época de 1882, cada vez condena más a la ciencia. Todo esto, en 1882, en el siglo XIX, pasa por lo siguiente, pues que todo progreso social se realiza aparte, al margen de la Iglesia, cuando no claramente contra la Iglesia católica. Pero para Nicolás Salmerón nos dice, menos mal que tenemos el protestantismo, porque según Nicolás Salmerón, el protestantismo pues sí que puede tener una comunicación de la forma más alta, pura e íntima con Dios.
Así pues, Nicolás Salmerón nos dice que el protestantismo ha conseguido, depurando los elementos racionales del cristianismo, pues llegar a unos principios eternos universales religiosos, a una religión natural. Es que queremos subrayar esto de los elementos racionales del cristianismo, pero Gustavo Bueno ya ha repetido muchas veces, repitió en su momento, el componente racional o más racional presente en la religión católica que en otras confesiones religiosas. Pues Nicolás Salmerón es consciente de esta racionalidad, pero es que considera positivo depurarse de dicha racionalidad presente en la Iglesia Católica para abrazar una suerte de religión natural. En resumidas cuentas, todo este texto sobre la crisis actual en su momento de 1882 sobre los pueblos cultos, pues nos sitúan un Nicolás Salmerón atravesado por la germanofilia, como posteriormente le ocurrió a Ortega y Gasset y todavía más posteriormente incluso a Borges con su poema Al idioma alemán.